Hace más de 45 días de la publicación del último video. Han pasado un montón de cosas en mi vida personal. Es evidente para empezar que estoy en otro espacio y no voy a hablar sobre eso. Puedo decir, estoy muy deprimido. Yo no soy un influencer y para nada de este canal se trata de convencerles o de adoctrinarles o de aleccionarles o de decirles cómo deben de pensar, cómo deben de sentir, que está bien, que está mal. Para nada tengo yo esa misión en la vida. Y mientras estés ahí colgando, pon atención. Las únicas reglas que en verdad importan son estas. Lo que puede hacer uno y lo que no puede hacer uno. Con motivo del reestreno en los cines en mayo pasado de La Venganza de los Sith, pasaron cosas interesantes y valía la pena compartirlas en un video. Hablaba también por ahí de algunas cosas medio polémicas que surgieron en uno de los arcos de la última temporada de Andor, en los que pues se tocaban ciertos temas que eran fuertes. No voy a volver a mencionarlos. Si les interesa saber de qué estoy hablando, el contexto del chismecito, pues acá está el video. Hablé de cómo Star Wars no ha cambiado para mí en los últimos 20 años, sino que nosotros hemos cambiado. Pero las cosas que Star Wars expresaba hace casi 50 años que empezó, siguen siendo las mismas, solo se han ido adaptando a la época. Y si bien no voy a defender todo el universo de Star Wars como que todo es bueno, como que todo te tiene que gustar, para nada creo que eso es así. A quien debe tener su gusto personal, su opinión. Entonces, sencillamente llegaron comentarios, unos bien positivos, bien interesantes, que quiero agradecer directamente, pero también llegaron otros comentarios difíciles, comentarios que quiero responder, no en confrontación con ninguna de las opiniones vertidas en esos comentarios, pero sí me gustaría desarrollar un poquito desde dónde viene la importancia de hacer estos videos y la importancia de quizás decir opiniones y establecer posturas medio políticas, medio filosóficas, que son difíciles de debatir, que son difíciles a lo mejor de estar de acuerdo. Para nada de esto se trata como de hacer un panfletito, para nada esto se trata como de decirte estás bien o estás mal por pensar así o de esa otra forma. Qué flojera, la verdad, no va por ahí. Quiero defender mi derecho a emitir ciertas opiniones y a utilizar ciertas palabras que yo que en automático cuando las utilizo, la gente se pone mal. Palabras como deconstrucción, como masculinidad tóxica, como masculinidad positiva, progresión, ¡Ay, qué miedo! cosas así que en automático yo veo que gente se pone mal cuando escucha esas palabras y no es gratuito que yo las quiera mencionar, no es como que esté bien que uno las mencione y ya, y que sean palabras que uno tenga que formar parte de tu vocabulario y no. Sencillamente estoy yo de acuerdo con algunas cosas y me es importante hablar de ciertas cosas porque duelen un montón y porque pasan en gente muy cercana a mí. O sea, la cuestión era que me parecía muy importante, muy trascendental que se hablara de opresión y que se hablara de violencia de género en Star Wars. Porque si bien no es como que sea un tema nuevo, no es como que sea un tema que jamás se había tocado, porque sí se había tocado, incluso en contenidos animados, hay varios capítulos de Clone Wars donde incluso se habla de las barbarias que se cometían en la Guerra de los Clones. El que tuviéramos a un personaje imperial haciendo uso de su poder para abusar del personaje de Bix-Kalin, pues me parecía un ejercicio discursivo bien interesante. Me parecía que está bien que se hable de esas cosas en Star Wars. Comentario 1. Lo arruinó Disney con sus agendas. Disney arruinó Star Wars con sus agendas y sus porquerías. Lo único bueno es Rogue One, de Mandalorian y un poco Ahsoka. Todo lo demás es basura. Mi respuesta. Si algo creo que he aprendido es que nadie tiene el poder de arruinar algo que amas. Uno decide si se rinde, si deja de valorar algo que le gustaba por factores externos o bien uno puede seguir buscando interpretaciones nuevas. Comentario 2. Progresismo y palabras prohibidas. Tu video iba bien hasta que mencionaste palabras como violencia de género. Para mí eso ya es demasiado. Mi respuesta. Pienso que está bien si algo te incomoda. Cada quien tiene la decisión de involucrarse o no en algo, pero esas palabras nombran realidades que existen. Comentario 3. Agenda política. Star Wars se arruinó con agendas. No tiene sentido meter personajes como Rey o brujas lesbianas. Luke y Anakin ya no son lo mismo.
Mi respuesta. En mi opinión, las historias se adaptan a los eventos que suceden en la actualidad. A veces reflejan mundos que nos incomodan, pero eso no borra lo que significaron antes. Puedes quedarte con lo que amas, nadie te lo puede quitar. Y diferentes opiniones que no comparto, pero que respeto, que me preocupa que se piense eso. Yo no voy a defender a Disney ni a Star Wars de Disney, ni creo que te tenga que gustar. A mí hay cosas que me gustan, a mí hay cosas que no me gustan en esos temas, pero no es importante. Lo importante es que creo que se puede debatir, creo que se puede opinar al respecto y que no es estar a favor o en contra de manera así como tan absoluta, de manera como tan... Este tipo de temas ya se habían tocado. Desde la Star Wars de 1977, tiene un personaje femenino muy fuerte como lo es Leia Organa, y para nada se sentía panfletario entonces. Y no creo que todo lo que tenga que ver con Vix Kalin y Andor sea panfletario, para nada. Pero pues respeto todas las opiniones. Sin embargo, es muy importante en el ejercicio de opinar y de debatir, que a mí me encanta, me fascina. Y construir la comunidad de este canal es como muy importante para mí por eso, porque me interesa mucho contestar comentarios, leer, aprender, expandir mi punto de vista, considerar matices que a lo mejor uno no considera hasta que ciertas personas los menciona. Entonces, yo soy partidario de que todo el mundo se exprese, y si bien recibí muchos comentarios muy fuertes que pues yo ni siquiera tuve que censurarlos, YouTube lo hizo solito. O sea, creo que todos deben tener la oportunidad de expresar su opinión, de ser leídos, de ser respondidos. Y puntualmente yo solo quiero decir que cada persona es libre de pensar, decir y hacer lo que quiera, en el entendido de que tienes que respetar esa misma libertad en otras personas y que tienes que pues, tolerar para poder ser tolerado. Sencillamente creo que va por ahí, y esa es mi opinión. Sencillamente esa es mi opinión. ¿No estás de acuerdo? Pues tendrás tus razones, tendrás tus motivos y adelante. En estos días en los que pues he tenido el tiempo de volver a ver Rogue One, en estos días en los que he tenido el tiempo de seguir viendo Clone Wars por quién sabe cuál vez, además lo estoy haciendo en orden cronológico, he pensado mucho en el mundo tan extraño en el que estamos viviendo. En un mundo tan extraño donde ya ni siquiera es ridículo que en una manifestación, que no voy a mencionar específicamente a qué me refiero, se lleven pancartas haciendo alusión a mensajes de la serie de Andor, particularmente en la segunda temporada, y estos tengan todo el sentido del mundo. O sea, ¿cómo va a ser posible? Me parece ridículo que el mundo esté más loco que la ficción, que pasen atrocidades más fuertes de lo que se puede ver en una serie de televisión, en una película, en un contenido de ficción, que si bien parte de una realidad de nuestro mundo real, Star Wars apoyó fuertemente en la crítica que existía en los 70s a la guerra de Vietnam, y sobre eso prácticamente va la primera trilogía. Ese es, digamos, como el tema de fondo, la inspiración que tuvo George Lucas era pues, una crítica muy fuerte al sistema. Las precuelas eran una crítica muy fuerte a la guerra del Golfo Pérsico, la que sucedió en aquellos años, a principios de los 2000. La tercera trilogía ni hablamos porque no tiene ni pies ni cabeza en un sentido discursivo, o sea, no propone mucho, la verdad. Pero Andor es una serie que fuertemente estableció una postura política muy clara, muy contundente, que deja espacio al diálogo, al debate, y me parece increíble en Instagram seguir, por ejemplo, un montón de publicaciones de gente que ni conozco, donde se utilizan consignas de la serie para hablar de situaciones que están pasando, particularmente en Estados Unidos. No voy a decir más, no es de mi interés aleccionarte ni influenciarte cuál sea tu postura política en torno a eso, en la que tú quieras y te sirva más. Efectivamente, una serie que tan inmediatamente se puede utilizar para una situación de la vida cotidiana es una serie que hay que seguir. Este refugio que para mí es YouTube me resultó difícil de alcanzar en las últimas semanas. Voy a ser bien honesto, bien directo, aunque no entre en detalles de mi vida personal, puedo decir estoy muy deprimido. Estoy pasando por un momento complicado que toca varios aspectos de mi vida, algo con lo que creo que te puedes identificar, porque el fuego interno que me motivaba a hacer estas cosas como desde lo positivo, desde el compartir las cosas que me interesan, las cosas que sé y las cosas que creo que son importantes que se difundan en lo que tiene que ver con las series, las películas, lo artístico, lo humano, lo espiritual, pues hacerlo desde un lugar donde uno está triste, desde esas emociones
quizás no tan positivas, o que se note que uno la está pasando mal, era algo que me preocupaba en suma medida. Pero pues, ¿qué más da? Motivación o no motivación, positivo o no positivo. He visto muchas películas y series en los últimos días, algunas recientes, otras para nada recientes, de las que creo que vale la pena platicar y compartirles cosas bien profundas, pero también cosas bien divertidas.